Estamos pues en el contexto del Festival Ladera Sur, el Festival de la Naturaleza. Nosotros como CNN somos media partner de este encuentro porque, como saben, tenemos el mismo vicio, que es promover el cuidado de la naturaleza y comprender mejor por qué hay que protegerla, entender nuestra relación inseparable de ella. Y es por eso que hoy me encanta poder presentar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es María José Martínez. Es especialista en la naturaleza, directora del Laboratorio de Conservación y Bienestar Humano del Instituto de Ecología y Biodiversidad, doctora en Ciencias de la Conservación. Miren, si les leyera todos sus títulos, realmente le quitaríamos mucho tiempo a esta conversación que quiero partir ahora, así que bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera partir por definir algo que puede sonar obvio, pero me encantaría saber cuál es tu definición de ecología del paisaje. ¿De ecología del paisaje? Bueno, la ecología del paisaje podemos decir que estudia estas conexiones entre los componentes de la biodiversidad, pero también los componentes del ambiente, del entorno, quizás de la geodiversidad. Y la ecología del paisaje estudia estos flujos entre muchas veces estos factores más bióticos de las especies con su entorno, pero también con su movimiento, el movimiento de organismos que existe y que muchas veces estos se tienen que desplazar entre distintos hábitats. Muchas veces una especie necesita un río, necesita un bosque en etapas distintas de su ciclo de vida. Entonces la ecología del paisaje busca un poco entender estas dinámicas territoriales entre estos flujos de materia y energía en el espacio, en el paisaje. Quería entrar en ese detalle porque cuando uno saca una foto de un paisaje, tiende a creer que las cosas están siempre quietas y como inmóviles, ¿no? Y nos las imaginamos incluso en cuadros, pero claro, la cantidad de interacciones que ocurren ahí, la cantidad de procesos biológicos, la cantidad de cosas que se producen, la cantidad de cosas que mueren, la cantidad de cosas que nacen y que se trasladan y que después vuelven, ¿no? Y eso tal vez si entendiéramos el paisaje siempre como un proceso dinámico, como una interacción infinita de seres vivos, ¿no? Tal vez nos relacionaríamos distinto con él. Sí. Y hago este énfasis porque estamos en una época de mucha pérdida de biodiversidad, en particular nuestra región ha perdido proporcionalmente la mayor cantidad de biodiversidad en los últimos 50 años, de acuerdo a un informe que saca WWF, y por lo mismo me encantaría entrar un poco más en detalle en algo que es el tema de tu charla aquí en Ladera, y es ¿por qué aquí también, y no solo en los barrios, y no solo en los países, y no solo en las casas, necesitamos planificación? Bueno, necesitamos planificación porque es una herramienta que nos ordena, ¿ya? Nos ordena a través de elementos como mapas, datos, podemos entender y podemos quizás compatibilizar distintos usos, no solo la conservación, porque como tú bien dices, no podemos considerar áreas protegidas o ciertos ecosistemas de valor como áreas aisladas, áreas que están en islas. Estamos dentro de una matriz muchas veces productiva, hay muchos usos que están ocurriendo en el espacio, las personas estamos conectadas también con los espacios, nuestras prácticas culturales también. Entonces es súper relevante el concepto también de entender y conectarnos con la naturaleza, también entendiendo que hay un flujo de beneficios que está circulando y que necesitamos la naturaleza no solamente para nuestros bienes materiales, para nuestra economía, sino que también para nuestro bienestar en sus múltiples dimensiones, en nuestra salud física, nuestra salud psicológica, quizás aspectos bioculturales donde también conectamos con la naturaleza, nuestro sentido de pertenencia e identidad en un país como Chile, que estamos súper conectados a la montaña, a los humedales, a la costa. Entonces es importante entender estos beneficios, no solamente desde esta visión quizás más materialista, sino que también de esta visión relacional, que necesitamos la naturaleza también por estas conexiones de coexistencia, ¿no? Y estos aspectos más como bioculturales. Hablamos de la planificación para la conservación y por lo tanto ayúdanos a imaginar cómo puede o qué casos de ejemplos nos puedes dar también de estas mismas coexistencias, ¿no? Porque parece que el modelo simplemente de que algo quede cerrado por fuera con un candado, un parque nacional, una zona,
no nos va a funcionar necesariamente, sobre todo si vemos que la tendencia de la población global va en alza. Los humanos somos una buena plaga si nos Claro. miramos desde afuera. Y al mismo tiempo nuestra capacidad de devorar el planeta también es muy grande. Y al mismo tiempo hoy día sabemos mejor que no podemos cortarle los flujos a ciertas especies que necesitan migrar. Entonces, no sé si tienes un ejemplo como más a la mano aquí Claro. mismo en Chile, donde podamos imaginar cómo sería un paisaje planificado para la conservación. Primero que nada, en Chile lamentablemente todavía hacemos poquita Bueno, planificación cuéntame a la más mayor bacana escala. entonces, como ¿Ya? lo Sí, mejor de lo te puedo contar algo como lo que voy a hablar hoy día también, pero la planificación es este proceso que intenta ordenar, no hacer las cosas al azar, ordenar ciertos usos. En Chile, por ejemplo, bueno, en trabajos que se han hecho, hemos tratado de incorporar otras variables que no sean las tradicionales de, ok, tenemos que considerar esta especie icónica, sino que también considerar aspectos como estos flujo de beneficios, ya sea, no sé, pues puede ser el acceso a la naturaleza, a la recreación, por ejemplo. Y en Chile, en un trabajo que hice hace un tiempo, consideramos no solamente, obviamente también la biodiversidad y los distintos ecosistemas, por ejemplo, remanentes en estado natural, pero también consideramos el mejorar el acceso a la naturaleza, ¿ya? Y esto lo consideramos en un escenario de planificación, en este proceso de ordenar, de tratar de entender dónde quizás podríamos identificar áreas y acciones que sean prioritarias para mejorar tanto al estado de conservación de la biodiversidad. Pero dame un ejemplo muy concreto, o sea, Muy, ¿cómo puedo acceder mejor a la naturaleza? ¿Cómo se planifica eso en el territorio? O sea, por ejemplo, ¿Se hace un camino? pensando en áreas que queden remanentes en estado natural y que debamos priorizar y que tengamos que empujar a conservar. Sean estas, ojalá más fácil si son de propiedad fiscal, pueden ser también áreas privadas donde hay que entrar a conversar quizás con los propietarios. En Chile ahora tenemos más legislación que permite un poco más alianzas entre el sector público-privado para conservar. Entonces, como un ejemplo concreto, y el ejemplo que yo te estaba dando, era identificar áreas prioritarias que si tú las ingresaras como quizás como corredores por su cercanía a centros poblados y a áreas protegidas, quizás están en el medio, vamos a mejorar la conservación de ciertos ecosistemas, pero también vamos a mejorar quizás el acceso de la naturaleza a las personas, por ejemplo. Ya, es que eso segundo me interesa mucho, porque yo creo que las personas, puede ser un juicio inadecuado, pero creo que en general las personas en Chile tenemos poco acceso a la naturaleza. Y en parte porque, por ejemplo, no sé, pues, nosotros vivimos en Santiago, no sé si tú vives en Santiago, pero yo vivo en Santiago, y en Santiago está la cordillera, y como que uno no tuviera acceso a la cordillera. Como que no hubiera, no sé, un sistema público que te haga ver la montaña y valorar la montaña, comprender la montaña, ir a la montaña sin que sea un gasto así imposible de financiar. Y eso es ilógico, ¿no? Si es lo que tenemos es montaña. Entonces, no sé cómo eso ocurre en el resto del país. Me imagino que cuando uno va a Valdivia como que no tiene otra que andarse topando con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza está muy metida dentro de la ciudad, a propósito del río, ¿no? Y de los canales. Pero no sé cómo se puede hacer el camino de vuelta, porque da la impresión que si no, las personas nunca valoramos eso. Sí, total. Yo creo que ha habido como un cambio de paradigma quizás después de la pandemia, que la gente se empezó a reencontrar con los espacios de la precordillera, empezó quizás a hacer más actividades de trekking. Ahí hubo como estábamos todos encerrados, yo creo que nos pasó esa crisis de querer estar en la naturaleza. Entonces, yo creo que vamos transitando hacia querer conectarnos. Todavía falta educación también, falta el querer conocer. Muchas veces las personas prefieren una playa que un área protegida. ¿Y para qué estamos con cosas? En Chile las áreas protegidas que tenemos están todas concentradas en el sur. No hubo planificación cuando se diseñaron la red de áreas protegidas. Tenemos áreas protegidas que están ubicadas estratégicamente en lugares remotos, en lugares de roca, glaciar, donde se podía quizás conservar. Y no tenemos, por ejemplo, una red de áreas marinas protegidas en la zona central, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, de tratar un poquito de mejorar
tanto la representatividad del acceso a la naturaleza en términos de los componentes de la biodiversidad y también de aprovechar estas áreas que quizás, bueno, acá en la región metropolitana tenemos el Parque Nacional Río Clarillo, en la quinta región tenemos el Parque Nacional La Campana, entonces tenemos estas áreas que nos debiesen identificar y en las que debiésemos acceder, pero también nos faltan y también tenemos que mejorar la representatividad. O sea, toda la zona central tenemos súper poquito de áreas protegidas, tenemos el menos del, creo que 2% de la superficie sí, claro. protegida. Entonces, hay como un tema también que se vincula con la planificación, porque tenemos que mejorar, tenemos pocos espacios que nos quedan, que tenemos que cuidar, y también tenemos que impulsar un poco a las personas quizás también a conectar, y estos espacios como el Festival de Ladera Sur, donde como que un poco la naturaleza está en el centro y las personas, las organizaciones nos encontramos porque todos somos fan de la naturaleza, es un espacio también para conocer y para decir, ok, si yo conozco también voy a querer quizás conservar más. Si yo accedo más a la naturaleza también, eso va a motivar a que yo conecte y quiera también apoyar acciones de conservación. Total. Oye, se nos está acabando el tiempo y quisiera entrar en aquellos ejemplos globales que tal vez a ti te parece interesante que nosotros los aprendamos y que los aprendamos rápido. Yo sé que ninguna cosa del mundo realmente aplica completamente para cada territorio porque así son los ecosistemas particulares, ¿no? Pero sí hay inspiraciones que podrían servirnos tal vez para acelerar nuestro propio trabajo en esa materia. O sea, si tú me preguntas así como ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de Australia, ¿ya? Donde ellos sí hicieron, tenían un tema, por ejemplo, con la red de áreas marinas protegidas, y llegó un gobierno y dijo, ok, hay que identificar estratégicamente dónde ubicarlas, y ellos ocuparon planificación sistemática para la conservación. O sea, hicieron todo un proceso ordenado y sistemático, donde primero identificaron cuáles eran esos atributos de conservación que querían conservar, sean los arrecifes de coral, sean los cetáceos, identificaron esos como cuál va a ser mi atributo, mi objeto, mi foco. Y luego también identificar cuánto me va a costar quizá en términos de que tengo que dejar de hacer otras actividades que pueden ser productivas, ¿no? Y también considerar las amenazas, considerar que hay otras... La misma degradación de la misma gran barrera coral, la ¿no? degradación, la pesca industrial, o sea, hay actividades que también se tienen que compatibilizar. Entonces, en el caso de Australia, se diseñó una red de áreas marinas protegidas considerando esto, tratar de llegar a ciertas metas de conservación, por ejemplo, de conservar, no sé, pues el 30% que está en los acuerdos globales de conservación de la biodiversidad, alcanzar esas metas, pero también minimizando las amenazas, tratando de evitar esas amenazas y también los costos. Entonces, al final, eso entra como una balanza. ¿Cuánto tardó? No recuerdo, pero debe haber sido como unos 5 años, pero fue un proceso que se hizo en colaboración con la academia, en colaboración con actores relevantes, tomadores de decisión, y finalmente que todos estuvieron involucrados en el proceso, y al final es tomar decisiones que ojalá molesten al menos número de personas y se alcancen múltiples objetivos de conservación de estos atributos. Viene, para cerrar, quisiera entrar justamente en lo que teóricamente va a ser la gran oportunidad del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y es justamente hacer eso, ¿no? O sea, la idea es que este servicio nos permita integrar, comprender, sentar a la mesa los distintos intereses, necesidades, etcétera, del territorio para poder generar el mejor plan y alinear, ¿no? Dejar de que uno esté velando por un interés y después el otro por el otro, y al final cada uno se pelea el territorio y no se hace nada o se hace todo mal, ¿no? ¿Cómo ves tú la creación de este servicio y cuál debería ser nuestro primer resultado visible de que esta cuestión está funcionando en un sentido nuevo? O sea, yo creo que estamos todos súper felices que por fin tenemos un servicio de biodiversidad y áreas protegidas en el que vamos a tener que un poco homologar nuestras categorías a los estándares internacionales. Entonces hay varias oportunidades y yo creo que principalmente
desde mi parecer, por ejemplo, con estas nuevas categorías que involucran a las comunidades, ¿no? Ahora se está hablando mucho de estas otras medidas efectivas de conservación basadas en área, y en Chile tenemos hartos ejemplos de estrategias que se están haciendo con las comunidades y que muchas veces tienen otros objetivos, quizás como de manejo sustentable de algunas especies, como las áreas de manejo de recursos bentónicos o los espacios costeros marinos de pueblos originarios, por ejemplo, que son liderados por las mismas comunidades y ellos mismos están velando por sus recursos, haciendo planes, ordenando dónde van a hacer conservación, dónde van a hacer quizás manejo sustentable. Entonces creo que hay una oportunidad en estas nuevas estrategias que involucran estas conexiones, esto que realmente desde un poder central es difícil poder estar, o sea, ya tenemos poco financiamiento, que eso ya es una piedra en el camino, entonces tenemos que trabajar con las comunidades, con el sector privado también. Ellos tienen un montón de tierras que tienen un alto valor para la conservación y que también están haciendo conservación que tiene otro nombre quizás. Entonces yo creo que es la oportunidad de juntar estas alianzas que nos van a ayudar quizás a llegar en algunas regiones a las metas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una súper oportunidad con estas OMEX, estas otras medidas efectivas de conservación basadas en área. Tenemos muchas oportunidades porque ahora vamos a tener una sola institución que va a estar velando por estas áreas, porque en este momento antes teníamos a muchas organizaciones que muchas veces se sobreponían en sus intereses. Entonces es una oportunidad también para canalizar fondos y hacer esto de manera no al azar, estratégica, con una planificación, velando ojalá que hayan menos compromisos y más armonía entre los usos y tratando de conservar estos espacios que son súper importantes para la biodiversidad en el ecosistema mediterráneo, por ejemplo, en Patagonia también, aunque esté todo conservado, muchas áreas son de papel, no tenemos planes de manejo, no tenemos infraestructura, no tenemos personas que estén monitoreando, que estén fiscalizando que realmente esos objetos estén siendo conservados, esos objetos de conservación. Así que eso yo creo que como en resumen creo que son las oportunidades que puede tener este nuevo servicio. Ojalá que así sea. María José Martínez, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Paloma, Futuro T60. por la invitación. Hasta aquí llegamos con esta conversación, pero estamos muy atentos de todo lo que ocurre en el Festival Ladera Sur.